El término ángel de la muerte se refiere a médicos o enfermeras que en el uso de sus funciones han asesinado personas. Uno de ellos se encuentra actualmente purgando 3 cadenas perpetuas en los Estados Unidos. Terminadas esas 3 cadenas perpetuas en el estado norteamericano de Ohio, se le ha acusado también en Nueva York, en donde le espera otra condena similar, y por si no bastara, le esperan también en Zimbabue. Se cree que pudo haber matado a cerca de 60 personas. ¿Quiere conocer su historia? Le advierto que puede ser muy extraña. Comenzamos. Relatos del lado oscuro. Fantasmas. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. El sujeto al que me refiero al inicio del programa no es otro que el Dr. Michael Swango. Este hombre ha sido acusado de numerosas cosas, entre otras falsificación de documentos, mentir, utilizar fraude postal, fraude a través de cables, pero principalmente ha sido acusado de envenenar personas. Y su historia es increíble. No solamente por el hecho de que una persona aparentemente normal de pronto se desquicia y comience a matar personas bajo su cuidado, sino por el hecho de que se hizo evidente una negligencia criminal, tanto de las propias instituciones en las que trabajaba como de las autoridades en general. No hay otra forma de explicar que un sujeto pudiera causar tanto daño de una u otra institución sin la negligencia y la complicidad de las propias instituciones. Y es importante comenzar con la historia. Michael Joseph Swango, más conocido como Mike, nace en 1954. Es hijo de un militar del ejército norteamericano de los Estados Unidos. Y su infancia fue bastante complicada en el aspecto de que no tenían un hogar permanente. Había constantes traslados. Conforme cambiaban de residencia al padre o de cuartel o de sitio, tenían que moverse. Era una vida un tanto complicada, una vida de muchos movimientos, y aún así, Mike era un buen estudiante. Cuando finalmente su padre es enviado a Vietnam y deja sola a la familia se queda en un solo lugar, y Mike asiste a una escuela en donde destaca. Semestre con semestre es la estrella. Es un chico rubio, de ojos azules, espigado, muy activo. Es miembro de la banda en donde toca el clarinete y se le considera un excelente estudiante. Es muy destacado. Poco a poco va triunfando en todo lo que organiza, para todo lo que hace. Va triunfando. Se espera que al terminar sea un gran profesionista, y de hecho su intención es ser músico. Cuando termina el equivalente a la preparatoria, Mike Swango ingresa a la escuela de música. Para ese momento, su padre continúa en alguna guerra, su madre se ha divorciado ya y viven solos. Al entrar a la escuela de música, Mike va bien. Aun cuando no es excelente en lo que hace, va bien. Y es por ahí, del segundo año de su permanencia en música, cuando algo se rompe en él. Repentinamente algo se quiebra. La guerra de Vietnam ya terminó, su padre regresó a los Estados Unidos, es un hombre con un problema de alcoholismo severo, y estamos hablando más o menos de 1974. Mike Swango ha dejado de comportarse como el chico ordenado y educado que era. Durante toda su etapa escolar era el clásico jovencito de corbata y saco, muy ordenado en todas sus cosas. Ahora de pronto ha comenzado a vestir con ropa militar. Su viejo automóvil lo ha pintado de verde, y no habla de otra cosa sino de guerra y cosas similares, a tal punto que abandona la Universidad de Música e ingresa al Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, en donde permanecería durante los siguientes 2 años. Su estancia en el Cuerpo de Marines, sin embargo, no fue lo que él esperaba.
puesto que ya no había batallas, no fue enviado a ningún punto de conflicto del mundo, sino que permaneció en diferentes cuarteles hasta que finalmente fue dado de baja con honores. No tenía interés en una carrera militar, pero ahí ocurrió otra cosa rara. Le digo que a veces las personas se quiebran y algo dentro se rompe. En ese periodo de tiempo, cuando se encuentra en el cuerpo de marines de los Estados Unidos, comienza a desarrollar una extraña afición. Su afición es recortar noticias sangrientas. Sí, noticias que va pegando en una especie de álbum, en donde pone la noticia y las fotografías más escandalosas que encuentra. Lo lee una y otra vez, hace anotaciones, y pasa los días recortando trozos de periódico, de revistas, que va uniendo allí. Hay ahí de todo, desde un accidente de tráfico, un atropellamiento, un incendio, una catástrofe, una explosión, lo que sea lo va poniendo siempre y cuando haya fotografías sangrientas. Es algo raro. Pero bueno, cuando finalmente termina su tiempo en el ejército y sale de los marines, ingresa a la escuela de química, en donde casualmente es un excelente estudiante. Dejando de lado sus rarezas como eso del álbum fotográfico, es un excelente estudiante. Es la escuela de química y biología, el equivalente como a una etapa previa a medicina. En este sitio, no solamente destaca por su calificación y su empeño, sino por un detalle muy peculiar. Cuando alguien llama la atención por algún detalle, o critica o le señala un error en alguno de sus trabajos, Mike se tira al piso y comienza a hacer lagartijas, ejercicios, flexiones, algo, como si fuera una especie de castigo autoinfligido. Se enoja a tal punto que comienza a hacer cosas ridículas. Pero además es un tipo atlético, es un sujeto que corre todos los días, va al gimnasio, así es que, bueno, tiene sus rarezas. Y sí, una de sus rarezas fue su propia tesis. Su tesis fue sobre un caso de envenenamiento en algún lugar en Inglaterra. Era un análisis profundo de cómo había operado un envenenamiento químico sobre la vida de una persona, cómo había sido asesinada esa persona. Era un tema un tanto perturbador, pero el desarrollo de la tesis fue estupendo hasta el punto de que le entregaron un reconocimiento. Obtuvo el premio de la escuela de química, y no solo eso, sino que salió con summa cum laude, es decir, con honores, lo que le permitió solicitar su ingreso a la escuela de medicina de Illinois, la Illinois Southern University, una de las más prestigiadas, y que, por cierto, tiene listas con miles de candidatos para ingresar que no son aceptados. Pero Mike Swango, con sus premios, con su destacada participación en la escuela, ocupaba uno de los primerísimos lugares en la lista. Y sí, ingresó. Ingresó y realmente era un tipo raro. Déjeme que le explique un poquito cuando me refiero a raro. Era el tipo que estaba parado viendo cómo reanimaban a alguien sin intervenir. Era el tipo que siempre preguntaba los detalles más escabrosos. Era el sujeto que además no era muy bueno en la escuela. Hay que ser realista, su desempeño era bastante pobre, porque además se inscribió en el Cuerpo de Ambulancias de los Estados Unidos como paramédico. Era su fascinación. Y allá en el Cuerpo de Ambulancias, si bien hacía un buen papel, era muy entregado, era muy raro. Era el tipo que se bajaba corriendo en medio de la catástrofe y hacía cosas realmente extrañas, al punto que se le consideraba un poco perturbado. Siempre que era un incidente sangriento, él era el primero en bajar, en estar allí viendo las personas heridas y todo. Pero acá en la escuela, si bien en cuestiones teóricas, en cuestiones, vamos a decirlo, que no fueran prácticas, destacaba inmediatamente, era un tipo increíblemente inteligente, en las cuestiones prácticas no lo era. Cuando alguien le pidió analizar una radiografía y mostrar dónde estaba el corazón, no pudo. No pudo. Era una cosa mínima, era una cosa infantil. O el día que le pidieron en anatomía diseccionar un cadáver, déjeme decirle que el cadáver que le fue entregado para su disección
Posteriormente fue utilizado como una muestra a los demás estudiantes de lo que no se debe de hacer. Era muy torpe en eso, pero además no era confiable. Sus maestros comenzaron a pensar que no era confiable e incluso hubo quienes lo catalogaron como no apto para la medicina. Así de dramático era esto, puesto que no tenía la empatía hacia las personas. Siempre parecía más bien estar en el lugar donde alguien estaba grave, esperando que muriera. En esta escuela, los alumnos son relacionados con personas reales, con pacientes reales. Hay un hospital y tienen que estar en clase y en hospital. Este sujeto, Mike, solía siempre buscar estar en los cuadros críticos, en los de las personas que no iban a sobrevivir, para después simplemente tomar un bolígrafo rojo y marcar con letras grandes "muerto", como si eso le llenara de satisfacción. Además, sus pláticas también eran muy raras, porque a mitad de una conferencia, estando platicando con unos compañeros de cosas médicas, desviaba la atención para el genocidio de la Segunda Guerra Mundial o hablaba de los nazis, lo que era realmente raro. Pero algo que también era muy preocupante era el hecho de que muchas personas fallecían mientras este sujeto andaba por ahí, así es que se le llegó a decir que tenía licencia para matar en tono de broma. Pero a este hombre le parecía simpático aquello, y se fue convirtiendo en un personaje un tanto oscuro. Los maestros no le tenían mucho aprecio. De hecho, debería de haberse titulado en el año 82, haber terminado en el año 82, su presencia en la escuela, pero no fue, puesto que lo descubrieron haciendo trampa. Sí, era suficiente aquello para haberlo corrido de la universidad. Descubrieron que los reportes que hacía del estado de los pacientes en el área de ginecobstetricia no correspondían con las personas. Incluso, algunas enfermeras señalaron que el médico ni siquiera había entrado a la habitación, o si había entrado a la habitación, había entrado y salido enseguida, sin tomar signos vitales, sin hacer historial clínico, sin nada. Simplemente entraba y salía, y después resultaba que el reporte que presentaba era un reporte enorme, precioso, perfectamente redactado, pero que no correspondía con esa persona, como si lo hubiera copiado de algún compañero. Esto lo llevó a una especie de junta médica en donde por poco lo corren. Pero la presencia de un abogado logró una negociación. Si repetía la residencia en el área de ginecobstetricia, le permitirían obtener sus certificados. Pero a cambio de eso, no podría seguir en esa escuela y le cancelaron la residencia o la pasantía que tenía prevista en otro lugar. Molesto, aceptó y comenzó nuevamente a hacerlo, pero de nueva cuenta siempre quedaba esta sensación de que algo no estaba bien. De pronto este tipo entraba en un lugar y unos minutos después alguien comenzaba a sentirse muy, muy mal. Finalmente termina y sale de ahí. Posterior a su estancia en la Universidad del Sur de Illinois, Zhuanggo, con su tradicional suerte, logra obtener una residencia en la Universidad de Ohio. Esto era algo muy raro. Todos habían sido cancelados. Bueno, era una pasantía. Muchos de aquellos miembros de la escuela habían solicitado ir a Ohio, pero por alguna extraña razón únicamente solicitaron unos pocos y entre ellos estaba Zhuanggo. A pesar de que había sido catalogado como un estudiante pobre, e inclusive el decano había dicho que no tenía las aptitudes para ser médico, Zhuanggo fue aceptado en la Universidad Estatal de Ohio. La pasantía comenzó, y al principio su desempeño fue bastante bueno. Había mucha competencia entre los demás. En estas escuelas se trata de ser el mejor o no eres nada. Así es que la competencia era brusca, era dura, y curiosamente comenzaron a señalar a Zhuanggo mucho, porque su desempeño era bastante malo. Allá en la universidad solía abandonar las clases para irse con las ambulancias, cosa que llamaba la atención, pero aquí no había eso, tenía que estar. Esta presión no le sentó nada bien. Tenía un estilo brusco, desagradable, poco afortunado. Hubo que llamarle la atención varias veces y su reacción no era muy agradable. Por lo regular, el trato que daba a los pacientes
Era el trato de una persona grosera. Claro que eso no significaba gran cosa. Podía ser una persona grosera, pero ser un excelente médico. Sin embargo, también su desempeño era, por decirlo menos, precario. Era un año de pasantía. Comenzaron las llamadas de atención. Y con las llamadas de atención, aparentemente, algo fue desarrollándose en su interior, un odio, una necesidad de algo más. Su padre había muerto en el año 82 mientras él estaba en la universidad todavía, así que no tuvo oportunidad de verlo. Tampoco era una relación cercana. Pero un detalle curioso es que cuando fallece el padre y sacan las cosas, se da cuenta que su padre también llevaba un libro de recortes. Sí, uno de esos horrendos libros llenos de recortes macabros, de personas muertas, atropelladas, una cosa horrible. Lo que le dio el aliento de que lo que hacía estaba bien, así es que sumó el de su padre con el suyo y fue muy feliz. Cuando estaba en la Universidad de Ohio, seguía haciendo lo mismo. La gente se dio cuenta de eso y realmente lo veían con bastante distancia. Sentían que era el loco, y cuando alguien le preguntó ¿por qué haces eso?, un día respondió: bueno, es que si en alguna ocasión alguien me acusa de homicidio, puedo presentar esto y demostrar que estoy loco. Es decir, que no era casualidad. Todo esto se iba dando al tiempo que este sujeto se movía entre los pasillos de los hospitales. Las enfermeras le tenían cierta distancia. Pero todo esto comenzó a cobrar una forma bastante más macabra. Navidad de 1983 y Mike Swango es enviado a seguir su pasantía en el piso 9 del edificio Rhodes Hall de la Universidad de Ohio, es el hospital. Pocos días después, hacia finales de enero de 1984, Swango tiene un comportamiento errático. De pronto entra en una habitación, de pronto en otra, habitaciones que no tendría por qué haber entrado, situaciones de ese estilo. Ese día en particular, el 31 de enero del 84, entra en la habitación de una paciente llamada Ruth Barrick. Barrick es una paciente de neurocirugía. La persona que está allí acompañándola es una enfermera. Este sujeto entra y dice que va a revisar la conexión intravenosa y despacha a la enfermera. La enfermera se sorprende, es extraño, ¿por qué entró? Normalmente las revisiones y los controles se hacen temprano y esto era pasadas las 10 de la mañana. Aquel sujeto permanece un rato y sale. La enfermera regresa solo para darse cuenta que su paciente está azul. Azul, espantosamente azul. En pánico hace venir corriendo a todo el mundo y todo el mundo comienza a actuar. El propio médico entra a la habitación, es decir, este sujeto, Mike Swango, entra a la habitación y permanece ahí viendo cómo reaniman a la paciente, que finalmente logran reanimarla. A la enfermera le pareció muy extraño todo, porque su paciente estaba estable. Pero eso no fue todo. Una semana después, la misma paciente presenta un cuadro raro. Una de las vías presenta alguna anomalía. Hace venir al médico y el médico que responde casualmente es Mike Swango, quien nuevamente ordena que salga la enfermera y se queda con la paciente. Cuando la persona aquella, la enferma, la señora Barrick, está allí tendida, inconsciente, este hombre hace algo. La enfermera entra de pronto y pregunta: doctor, ¿ya terminó usted? ¿Puedo entrar? Y molesto, sale de allí. Instantes después, Barrick nuevamente comienza a ponerse azul. Por falta de oxígeno, la enfermera inmediatamente comienza a hacer RCP al tiempo que llegan otros médicos. Swango permanece ahí, viendo toda la escena, tranquilamente. Cuando se declara finalmente que la paciente ha muerto, la única expresión de Swango fue: es asqueroso todo esto, en relación al hecho de que le habían dado resucitación boca a boca. Después de eso sale y entra en una habitación por allá atrás. Uno de los enfermeros lo vio entrar. Para este punto, comienza a haber cierta sensación de que algo no está bien. Este sujeto comienza a aparecer en lugares raros. A las 9 de la noche del 7 de febrero, 24 horas después de la muerte de Barrick, la señora Cooper
Está en su habitación cuando de pronto entra el doctor Zhuanggo nuevamente. Ordena a la enfermera salir. La enfermera estaba haciéndole algo. Un rato después, Zhuanggo sale de la habitación. La enfermera regresa para terminar la curación que está haciendo y ve que la señora Cooper se está poniendo mal. Nuevamente está tomando una coloración azul extraña. De inmediato se ordena el código de emergencia, todo el mundo entra y rápidamente comienzan a trabajar sobre la paciente que logran estabilizar. Todavía no puede hablar. Fue una parálisis, algo muy raro. Pero así como está consciente y en un papel, les pide un papel y una pluma, anota, un médico entró y me inyectó algo. Me quiso matar. Pero el único médico que habían visto era Zhuanggo. Así que comienza a haber mucha zozobra al respecto. De inmediato, la paciente es atendida y cuando logra hablar comienza a describir al médico que la había inyectado. Rubio, alto, ojos azules. Nuevamente el enfermero aquel del piso 9 cae en cuenta que Zhuanggo al salir de la habitación de Cooper se había ido a meter por allá. Así es que va y busca y encuentra una jeringa, una hipodérmica, recién lavada arrojada a la basura. Alguien la había lavado y él vio cuando Zhuanggo salió de ese cuarto. Con cuidado y con un pañuelo recoge aquello. Pero ese no es el único problema. Porque había otras cosas. Había habido varias personas muertas. De hecho, las enfermeras se habían percatado que desde la primera vez que llegó este sujeto al Road Hall, comenzaron a morir personas. En unas pocas semanas que había estado ahí, habían muerto más personas que en todo el año anterior. Algo no estaba bien, así es que la jefa de enfermeras acudió con el decano. El decano no quería escuchar esto y le pareció que eran rumores, que eran chismes de gente que tenía rencillas. No era raro que hubiera esto. No hizo más interrogatorios, no hizo más investigaciones. Pero al menos 6 personas habían muerto desde que este sujeto había llegado. Todo aquello, sumado con la jeringa que se entregó como prueba, no fue muy tomado en cuenta y tampoco se interrogó a los pacientes. Vamos, se tomó con particular negligencia, porque no querían un escándalo. Si había sido una falla del médico, un medicamento mal colocado, algo, podrían demandar a la institución y no querían eso, así es que había que guardar silencio. Pero ese silencio cómplice y atroz llevó a la muerte a otras personas. Finalmente, y después de muchos alegatos y con una catalogación negativa, el sujeto fue cambiado de edificio. ¿Sí? Fue enviado a otro edificio de la misma escuela. Alrededor del 15 de febrero de 1984, el rubio y guapo Dr. Zhuanggo fue enviado al Doan Hall. No era un gran castigo, simplemente lo habían cambiado del piso 9 del Rhodes al Doan. Pero su llegada significó nuevamente lo mismo. Apenas 3 días después, Charlotte Wagner, de 72 años, fue encontrada muerta. En su habitación. Estaba a un día de ser dada de alta y no habían detectado ningún problema. El 19 de febrero, ese mismo día, Evelyn Pereney comenzó a sangrar de una forma muy rara por los ojos, el oído, la nariz, por todas partes. La paciente no tenía ningún síntoma extraño, estaba catalogada como próxima a darse de alta. Murió. Sucesivamente y durante los días siguientes, nuevamente pacientes que estaban considerados como muy próximos a salir fallecen. Algunos de ellos, la gran mayoría, por una especie de parálisis, comenzando con calambres hasta que se paralizaron los pulmones y el corazón. Algo no estaba bien, eso era evidente. Para el 20 de febrero, por ejemplo, una chica de 22 años que se encontraba internada por una operación intestinal es atendida por el doctor Zhuanggo, que entra de pronto a la habitación y ordena a la madre que salga. La señora reclama diciendo: ¿por qué tengo que salir? Porque soy el médico y te lo ordeno. La madre sale un momento, permanece afuera y cuando regresa, va saliendo el médico que le dice: ahora ya puedes pasar, tu hija ha muerto. La joven no tenía ningún motivo de haber muerto, pero efectivamente, había muerto de las mismas causas. La junta médica comienza a analizar el caso, pero lejos de llamar a las autoridades y ordenar una investigación, lo que hace es cancelar el siguiente paso. Después de la pasantía venía una residencia,
y eso significaría una especie de trabajo más completo. Pero deciden cancelarlo, lo consideran no apto, hacen de cuenta que no pasó nada con lo de los muertos, las acusaciones de haber envenenado a una docena de personas, no pasa nada, simplemente no lo consideran apto para la residencia médica, por lo que es expulsado. Desesperado, decide simplemente solicitar su licencia médica fuera de la universidad. ¿Y sabe qué es lo más increíble? A pesar de que estaba bajo sospecha de haber asesinado a una docena de personas, de ser un médico incompetente, de ser catalogado como no apto para la función médica, recibe licencia. Sí, la Junta Médica de Ohio le otorgó la licencia para ejercer la medicina en el estado de Ohio. Dígame si no es, por una parte, mucha suerte y por otro lado, una negligencia atroz. La Universidad de Ohio, los altos funcionarios, decidieron callar las sospechas para no involucrar a la universidad en una problemática de demandas y acusaciones. Tiempo después les costaría la cabeza a muchos de ellos y ser expulsados no solo de su trabajo, sino de la profesión médica. Tras su fracaso en la Universidad de Ohio, y probablemente con miedo de que se hiciera una investigación más profunda y terminara en prisión acusado de homicidio, decide volver a su lugar de origen en Quincy, en Illinois. Allá, comienza a trabajar en algo que le gusta y que conoce bien: el servicio de ambulancias. Esta vez lo hará en el servicio de ambulancias Adams. Es perteneciente al condado de Adams. No quiere regresar al servicio de ambulancias de los Estados Unidos porque allá también tenía problemas. Además de las múltiples acusaciones de negligencia, había sospechas de juego sucio. Como sea, en las ambulancias del condado de Adams el ambiente es bueno. Son turnos de 24 horas, son 2 conductores y 2 paramédicos, una cosa sencilla. No hay mucho trabajo, pero cuando hay trabajo, él es el primero en salir a toda velocidad para llegar al momento aquel, pararse junto a la persona herida, ver a los demás, fingir que hace. Eso es lo que lo emociona, el olor de la sangre, del combustible quemado, de los accidentes. Algunos de sus compañeros lo han visto hacer cosas feas, tocarse, cuando está en esas situaciones, como si esto lo excitara sexualmente. Y en algunos momentos las pláticas que hay son terribles. Se convierte en el loco del grupo. Porque en algún momento alguien le pregunta: ¿y por qué estudiaste medicina? Y él responde: para tener el gusto de salir de una sala de urgencias e informar a un padre: tu hijo ha muerto. Era algo atroz. O el día que les platica su fantasía. Su mayor fantasía era que un camión cargado de niños chocara contra una pipa de combustible, un carro tanque de combustible, y se incendiara. Y ellos llegaran rápidamente y justo cuando van llegando un segundo camión de combustible chocara. Eran ilusiones, pues, no era algo real, pero era atroz lo que platicaba, así es que todo el mundo pensó: está loco. Sin embargo, como médico era un excelente médico. Para lo que hacía, como paramédico de ambulancia, era bueno. Así es que lo tomaban con cierta sorna. Hasta que pasó aquello. Una costumbre muy arraigada es que al llegar al turno, temprano en la mañana, cada quien traía alguna cosa. Alguien traía unos sándwiches, alguien traía un pastelito, algo para desayunar tomando café. Y un día él llega con una caja grande de donas, recién hechas. Aquello era un privilegio. Así es que todo el mundo llega feliz de la vida y comienzan a comerse las donas. Algunos se comen más de una, toman café, se ríen, no sé cuánto, están a la espera. Si no hay una emergencia no tienen nada que hacer, bueno, lavar la ambulancia y eso. Y bueno, todos se ríen y agradecen aquello y se van a sus cosas, y un par de horas después todos están saliendo rumbo al médico, con calambres estomacales horribles, con problemas de náuseas, de desorientación. Están muy mal todos. Excepto Swango, quien, por cierto, no comió nada de aquello. El problema es que todos se quedan con esa sensación rara. Unos días después, cuando todos vuelven al trabajo, preguntan si es que acaso había jugado una broma pesada, a lo que él responde: no, nunca, yo por qué haría semejante cosa. Se sienten incómodos, pues. En ese periodo de tiempo, unos días después, tienen que atender un partido de algo. Es un juego de fútbol.
Normalmente en los juegos de fútbol siempre hay una ambulancia y un par de paramédicos por cualquier eventualidad. Está allí con un compañero suyo, viendo el partido, tranquilos, no sé cuánto. En un cierto momento se levanta y dice: iré a traer una Coca-Cola. ¿Quieres una? Sí, está bien. Se va y regresa poco después trayendo 2 vasos de Coca-Cola. Le entrega el suyo al compañero y están ahí tomando con el popote, cuando media taza después o medio vaso después el compañero comienza a retorcerse. ¡Qué dolor, qué cosa! Un mareo espantoso, unos calambres, empieza a ponerse verde, morado. Bueno, se va a su casa. Le tomaría 3 días de estar internado para recuperarse por la intoxicación aquella. Por supuesto que el resto de los compañeros allá en el hospital donde estaban las ambulancias sospechan que algo no está nada bien. Así es que, por el momento, así traiga donas o lo que traiga, nadie las come. Tienen sus reservas. Pero un cierto día, están allí sentados platicando y como de costumbre está hablando de sus babosadas. De pronto se levanta y dice: voy a traer unas sodas. ¿Alguien quiere una? Y uno de los compañeros, lo primero que piensa es: bueno, las sodas, las latas de bebida vienen cerradas. Tráeme una. Se va y regresa. Y cuando regresa trae una, pero está abierta. Y se la entrega al compañero. Y el hombre aquel le dice: hombre, ¿por qué la abriste? ¿Por qué? ¿Te molesta? No, no pasa nada. Y aquel sujeto no tiene toda esa intención. No cree que realmente fuera a hacer esa estupidez delante de todos. Así es que toma la lata, bebe unos tragos y empieza con los calambres horribles. Zhuanggo dice no saber de qué se trata, pero su compañero terminó en el hospital. Así es que mientras que no está, salió a recibir una llamada o algo. Revisan su casillero en donde encuentran una bolsa que siempre lleva, una especie de backpack, y ahí encuentran veneno para hormigas. Y el veneno para hormigas tiene arsénico. Así es que deciden hacer una prueba. Eso no es un delito, tener veneno para hormigas no es un delito, pero planean algo. Una mañana, cuando Zhuanggo llega, los demás elementos del cuerpo de ambulancias han preparado una jarra de té helado y está ahí encima de la mesa y está destapada y todo el mundo va y viene y no sé cuánto. Dejan solo a Zhuanggo, salen a algo. Cuando regresan siguen platicando, pero nadie bebe de eso. De pronto surge una emergencia y se van. Una falsa llamada. Rápidamente lo que hacen es vaciar ese contenido en una especie de depósito, lavar aquello y dejarlo por ahí como si se lo hubieran tomado. Inmediatamente llevan esto con el comisario y le informan de sus sospechas de que Zhuanggo es un envenenador. El comisario toma muy en serio eso y ordena una serie de pruebas que son enviadas a un laboratorio del FBI que reconoce que en ese líquido hay arsénico, por lo que se presenta una denuncia. Zhuanggo es arrestado y se investiga su departamento en donde se encuentran una cantidad de cosas increíbles. En primer lugar, hay un montón de compuestos químicos. Recuerde que este chico fue excelente en química y en biología, además de su preparación médica. Hay un montón de productos químicos, hay un montón de jeringas, un montón de cosas raras, varias armas, cuchillos, el libro de recortes horroroso aquel. Y varias recetas. No me refiero a recetas médicas, sino a recetas para preparar venenos. Con todo esto es presentado en un juzgado. El juez Chapman atiende el caso. En un principio él niega tener nada que ver. Pero ante toda la evidencia, no hay nada más que decir. Así de simple. El tipo había estado envenenando a sus compañeros, por lo que es acusado de agresión. No hay más. No lo relacionan nuevamente con todas las muertes ocurridas en los hospitales. Nadie ha hablado de eso. El sujeto simplemente es acusado de esto y encontrado culpable. Se le condena a 5 años de prisión. Por la agresión. O sea, lo menos que pueden hacer es condenarlo a eso, no hay más. Pero el propio juez consideraría que este sujeto era muy peligroso y que realmente las personas no iban a estar seguras mientras estuviera suelto. Poco después, durante una entrevista, diría que tenía las manos atadas el juez, que no podía condenarlo más allá, pero que sospechaba que Zhuanggo había estado practicando con sus compañeros. No quería matarlos, simplemente había estado haciendo pruebas para ver cómo funcionaban estas sustancias, cómo podía operar mejor y cómo podía
posteriormente hacer algo peor. La permanencia en prisión de Swango fue breve, de hecho fueron solo 2 años, y fue liberado por buena conducta. Durante su tiempo en prisión incluso llegó a ser entrevistado para un noticiero, para un programa de investigación, en donde no aceptó ser culpable de nada y hablaba de un montón de cosas, pero estaban las acusaciones de ser envenenador. Aquello se transmitió en la televisión en el 86. Finalmente, cuando sale de prisión, decide buscar nuevos aires. No pierda de vista que este sujeto había causado la muerte a una docena de personas allá en Ohio, o más. Ahora, al salir, comienza a buscar trabajos. Un trabajo sencillo aquí, un trabajo allá, en una fábrica de pronto entra, tratando de buscar algo de qué sostenerse que no fuera muy llamativo. En uno de los trabajos fue despedido porque se pasaba los días en su cubículo pegando recortes. Sí, los recortes macabros. Finalmente llegó a una empresa en la que su trabajo era simplemente hacer expedientes clínicos, recibir las pruebas de laboratorio de las personas, de los empleados. Era un negocio, si estoy en lo correcto, una mina de carbón, algo así. Era un trabajo muy rutinario, pero estaba bien pagado, le iba bien. Tan le iba bien que decide tomar un curso de especialización o de actualización en un hospital. Comienza a asistir allá y le está yendo bien, está contento. Le pagan bien, puede pagar su actualización, puede darse ciertos lujos, pero no tiene contacto con la gente. Es decir, que no tiene que atender pacientes. Simplemente llegan las personas, les toma medidas, signos vitales, recibe sus estudios. Es un trabajo que no le permite envenenar a nadie, y esto le va generando una cierta desesperación. Pero al mismo tiempo el hecho de ir al hospital a actualizarse le permite estar tranquilo, y es ahí donde conoce al amor de su vida. Sí, los monstruos también se enamoran, y él se enamora perdidamente de Christine, una chica pelirroja de 26 años, enfermera de profesión, que trabaja en ese hospital. En un principio ella lo considera como un amigo, pero pronto Christine, que estaba ya divorciada de un matrimonio anterior y que tenía un novio en ese momento, termina por cortar al novio y volverse la novia de este sujeto. Y lo ayuda a seguir buscando su destino. Por supuesto, él omite mencionar que lo habían despedido y había sospechas de envenenamiento. Christine lo ve como un hombre muy bueno. Un médico muy capaz. Un buen día surge una convocatoria en una universidad en Sioux Falls para hacer una pasantía y luego una residencia. Sioux Falls tiene un hospital grande y hay otras instituciones por ahí. Él decide solicitarlo. Y sí, va allá, se presenta, le hacen entrevistas y descubren que estuvo preso. Cuando le preguntan por qué estuvo preso, él responde que fue por una equivocación en su vida. El documento que le habían entregado a aquellas personas simplemente aclaraba que había estado preso por agresión, así que él responde que fue una pelea de bar y que él fue el culpable, señalado por todos, pero que en realidad no era culpable. La gente de la junta de Sioux Falls decide darle una segunda oportunidad, así es que le permiten ingresar. Traía cartas estupendas, traía su mérito aquel de summa cum laude de química, traía otras cartas de aquí y allá, y omitió mencionar los otros aspectos, por supuesto. Por su parte, Christine solicita un trabajo también en Sioux Falls, con la idea de irse juntos y casarse, y la admiten de inmediato, y ¿sabe qué? Cuando comienzan a trabajar allá, bueno, Christine es una estrella. Es una estrella. Su llegada al hospital moviliza, activa, es reconocida de inmediato como una gran enfermera, pero además como una líder. Su desempeño es estupendo. Por su parte, Mike comienza a destacar muy pronto. Es muy entregado, trabaja fuerte, es activo, le gusta lo que hace, se empeña, hace, deshace. Hasta que de pronto algo comienza a ir un poco raro. Swango se ha vuelto bastante arrogante, ya no es la estrella en ascenso, se siente poderoso, está de nuevo controlando la vida de las personas.
Todo, sin embargo, parece ir muy bien. Christine está contenta, tiene reconocimiento, él tiene reconocimiento, es apreciado por los directivos, así que decide dar un paso más. Solicitar su registro en la Asociación Médica Estadounidense, la AMA, ser miembro de la AMA. Es un reconocimiento importante, pero no pierda de vista que este sujeto trae un historial espantoso. Cuando hace esto la AMA, lo primero que hace es ordenar una búsqueda de antecedentes, lo que involucra llamar al juzgado para preguntar qué fue lo que pasó, por qué había sido condenado. Y cuando el juez se entera de que este sujeto está ejerciendo la medicina, que además está solicitando un registro en la AMA, inmediatamente les informa que no le den ningún registro, que el tipo estaba acusado de envenenar a sus compañeros de trabajo y que había sospechas. Aquello genera horror. La AMA inmediatamente notifica a Sioux Falls que hay muchos problemas con todos los documentos y con toda la información. No solo le notifica a él, sino que le notifica al hospital donde trabaja. En el hospital donde trabaja inmediatamente deciden despedirlo. Había mentido, había engañado. Y era un sujeto peligroso, pero al mismo tiempo que eso pasa, en la tele vuelven a pasar el documental aquel donde estaba preso. Y adivine quién ve el documental. Christine, su novia, se entera de que en realidad su guapo y simpático novio había sido acusado de envenenar gente. Pero esto además todo el mundo se entera en el hospital, se corre la voz y empiezan las burlas, las agresiones y la desconfianza. Christine no puede seguir trabajando y termina en su departamento escondida, porque además la prensa la persigue, mientras que Swango se ha vuelto irascible, extraño, va, viene, no contesta, no habla, y Christine tiene estos horribles dolores de cabeza, estas migrañas espantosas que la aturden. Es un momento terrible en sus vidas, hasta que ella decide un buen día decirle adiós, me voy, me regreso con mi mamá. Toma un autobús y llega a casa de la mamá, en donde la mamá la espera para llevarla al médico y no sé cuánto, pero ya no hay migrañas. Durante los días siguientes, Christine no volvería a experimentar dolores de cabeza, calambres ni nada de eso. Lo que la lleva a pensar que realmente Mike Swango la estaba envenenando, a su propia novia, a la querida Christine. Aquello la sume en una profunda depresión. Ella realmente quería a este sujeto y es tan profunda la depresión que la lleva a quitarse la vida. Mientras esto ocurre, Mike Swango ha sido corrido de la universidad y del hospital en Sioux Falls, tiene que salir de allí corriendo como puede y se va a Nueva York. ¿Y sabe qué? Solicita trabajo en Stony Brook, en una serie de hospitales para veteranos. Es una zona apartada. Un pueblo precioso. Cuando llega allá se presenta con todas sus credenciales, incluido algunas falsas, por supuesto. Reporta directamente, antes que nada, que él estuvo preso, que estuvo acusado por agresión, puesto que había participado en una riña en un bar. La persona que lo recibe dice, hombre, qué bueno que me lo dices, agradezco la sinceridad. Y lo contratan. De nueva cuenta, está trabajando en un hospital, pero ahora está eufórico, enojado, roto, violento. El hecho de que Sioux Falls lo hubieran corrido y todo se le hubiera caído, lo ha puesto como loco. Ahora no hay tiempo que esperar. Su primer paciente, Dominic Bufalino, muere misteriosamente. Apenas unas horas después de que fue ingresado Mike Swango como médico en el hospital de Stony Brook, su primer paciente fallece en condiciones extrañas. Estaba ahí por una leve neumonía. Un rato antes de que el güero aquel llegara, de que el médico rubio de ojos azules entrara, estaba bromeando. El señor Bufalino estaba bromeando, platicaba y hablaba. Ahora estaba muerto. Era un caso raro, pero no era el único. Aldo Sirenei murió repentinamente, Thomas San Marco también, y todo ello apenas después de haber visto al médico, a Mike Swango. Esta situación además iba acompañada de una extraña leyenda. En todos los casos había puesto no resucitar. Esa es una decisión que toman los parientes, nunca el médico. Pero en este caso el que anotaba eso era él. Esta situación además se fue sumando a otra serie de muertes. Por ejemplo, el caso del señor Harris. El señor Harris estaba allí internado para darle seguimiento a una neumonía que había tenido meses atrás. La señora Harris había tenido contacto con el doctor Mike,
que parecía ser una buena persona, de hecho era simpático, pero poco a poco fue cambiando. Se puso raro. Hasta aquella noche en que la señora Harris entra a la habitación y encuentra al doctor Zwango inyectándole algo a su esposo cerca del cuello. Cuando ella pregunta, «Doctor, ¿qué hace?», él responde poniéndole vitaminas. Acto seguido se da la vuelta y sale. La señora Harris se queda muy sospechosa, aquello era raro. Así es que va con la enfermera y le pregunta, «Oiga, ¿alguien dio instrucciones de que a mi marido le pusieran vitaminas?». Porque lo pregunta, «¿Es que el doctor Zwango entró a inyectarla?». ¿El doctor Zwango? ¿Y por qué lo inyectaría el doctor? Eso es nuestro trabajo. Nosotras tomamos los medicamentos y los aplicamos. Los médicos no hacen eso. La señora Harris comienza a extrañarse. Pero obviamente la salud del señor Harris se fue para abajo, rápidamente, y esto despertó una enorme inquietud entre las enfermeras y los médicos, quienes comenzaron a pensar que había algo raro. Zwango además había hecho esto de no resucitar a los pacientes. Cuando la señora Harris preguntó por qué había hecho eso, él respondió porque su cerebro está muerto, con una frialdad escalofriante. Mientras esto ocurre, allá en Stony Brook, en el hospital de veteranos, los padres de Christine están desesperados. Perdieron a su hija, a su amada hija, por culpa de este sujeto, así es que han estado haciendo sus propias investigaciones y han descubierto cosas atroces. Supieron que había estado en la Universidad de Ohio y que había habido muertes allá. Supieron además que había habido incidentes en Sioux Falls, que había habido cosas raras y supieron del envenenamiento, así es que deciden investigar dónde está. Y lo localizan. Sí, logran localizarlo, ejerciendo en Stony Brook. De inmediato se ponen en contacto con gente de Sioux Falls y de otros lugares para informar dónde está este tipo. Y rápidamente comienza una movilización en el sector médico. Quienes comienzan a rastrearlo y a informar, se corre la voz por todas partes que este tipo es un peligro donde sea que esté, pero ya ha costado al menos 3 vidas allá, aunque se espera que pudieran ser más de 6. La gente de Stony Brook, cuando se da cuenta de esto, inmediatamente toman cartas en el asunto. Para ese momento, el FBI ya participa en la búsqueda. Ya intervino el FBI, pero no tienen evidencia suficiente. Necesitan más. Cuando la gente de Stony Brook se entera de todo, despiden de inmediato a Zwango. Y varios de los directivos que lo habían contratado renuncian. Pero aquello se vuelve un escándalo de dimensiones verdaderamente enormes. Se sabe que la Universidad de Ohio soltó a un envenenador sin avisarle a nadie. La sociedad médica lanza una alerta general para que nadie vuelva a contratar a Zwango. Zwango desaparece, pero el FBI le va siguiendo la pista aquí, allá, y de pronto hay una alarma general porque lo descubren trabajando en un sistema de tratamiento de agua que abastece a una ciudad. Imagínense, pero cuando van a informar ya no está. Lo siguen, están a la espera de una orden de arresto. Pero la única cosa que tienen para arrestarlo es falsedad de declaraciones y uso de documentos apócrifos, porque se había inventado una licencia falsa y varias cosas falsas. Así es que deciden esperar a que llegue la orden de arresto. Cuando finalmente llega la orden de arresto, lo tienen ubicado en la casa de un amigo. Cuando entran, sin embargo, ya no está. Y ya no lo encuentran, no saben dónde fue, se les pierde. El médico asesino, que debe de traer arriba unos 18 asesinatos, si no es que muchos más, ha desaparecido. Nadie sabe dónde está el doctor Mike Zwango. Quizá está muerto, quizá no, quizá huyó del país, pero nadie sabe, salvo que efectivamente el doctor Zwango vuelve a aparecer, pero esta vez aparece en Zimbabue. Sí, en África. Mientras estaba de fugitivo en los Estados Unidos, se encontró una convocatoria para médicos estadounidenses o médicos de habla inglesa que quisieran ir a ayudar en las misiones luteranas en Zimbabue. Cuando llega allá, es recibido por un médico local de la misión de Mnene, en donde se encuentra un hospital. Aquel médico es un hombre muy serio, que no entiende por qué este sujeto que aparentemente tiene tales credenciales, porque incluía una supuesta credencial como neurocirujano, querría estar en África. Y su explicación tampoco es muy buena, porque explica que desea ayudar y darle a los que no tienen, cosas que parecían ser sacadas de cualquier película de Hollywood.
En fin, ya está ahí, así es que comienza a llevarlo a atender pacientes, pero no es muy apto. El médico africano piensa que esto se debe a que es un especialista en Estados Unidos y aquí las cosas son muy diferentes. Así es que lo manda a capacitación a un pequeño lugar. Pasarían 5 meses en una pequeña clínica apartada para que se relacionara con las costumbres, la forma de trabajo y ¿sabe qué? Allá se gana buen prestigio. Trabaja fuerte, muchas horas y ayuda y verdaderamente corrige algunos vicios, toma el control de áreas nuevas en donde se establecen procedimientos nuevos y finalmente después de 5 meses es regresado a la misión de Mnene, en donde comienza a trabajar. Sí, es un buen médico, por lo menos es lo que piensan, pero las enfermeras no le tienen mucho aprecio. Y no le tienen mucho aprecio, es un grupo de enfermeras que son monjas luteranas. No le tienen mucho aprecio porque es arrogante, es grosero, parece odiar a las mujeres, hay algo ahí muy raro. La jefa de enfermería, una monja luterana, es una mujer muy severa, muy brillante, una mujer que ha trabajado mucho por sacar adelante a esta gente y de pronto este médico rubio de ojos azules, que además no es querido por la gente, le dan miedo a los pacientes. Pero bueno, hace su mayor esfuerzo y logra que uno haya otro. Pero el propio jefe de la clínica de pronto se da cuenta que hay cosas raras. Hay noches en las que se supone que está de guardia Zwango, y cuando van a buscarlo no está. No le avisó a nadie y simplemente no está. A veces, pareciera estar distante, perdido en sus cosas. Y nuevamente comienzan las cosas raras. Comienzan las extrañas actuaciones. Una noche, un paciente comienza a gritar, poco antes de entrar en una especie de parálisis cardiopulmonar. Logran reanimarlo. Las enfermeras logran reanimarlo, y aquel hombre lo que dice es: el demonio blanco vino y me quiso matar. Las enfermeras preguntan: ¿de quién habla? El médico me inyectó. Bueno, pues, vaya. Cuando le preguntan a Zwango, él dice que no. Que de ninguna forma, que él no entró en esa habitación. Nuevamente comienza a surgir esta sensación porque comienzan a morir personas. Allá en Zimbabue, de pronto una mujer que estaba con una herida en una pierna fallece por un paro cardíaco. Una chica que entró por tener una quemadura en el cuerpo, que ya estaba por ser dada de alta, fallece por un paro cardíaco. Otro paciente igual. El hecho es que fallecen 6 o 7 personas de forma repentina. Cuando ya se esperaba que fueran dadas de alta, lo mismo que había pasado en Estados Unidos y todo alrededor del Dr. Zwango durante un parto. La mujer que está por dar a luz, de pronto comienza a entrar en arresto cardiopulmonar, a ponerse azul, las enfermeras se apresuran a todo lo que pueden hacer, le inyectan, hacen que nazca el bebé, que nace bien afortunadamente, y logran estabilizar a la mujer. El propio médico en jefe había intervenido, todos aquellos médicos que sabían su trabajo intervienen hasta que la mujer vuelve a recuperar el aliento. ¡Ah! ¡Qué susto! Cuando le preguntan cómo está, por favor que no venga el médico. ¿Por qué? Ese médico me inyectó algo y acto seguido sentí que me quemaba por dentro y luego no podía respirar. Se refería a Zwango. Cuando vuelven a interpelarlo, a decirle ¿qué pasó aquí?, él responde: no, yo no le hice nada, esa mujer se equivoca, está delirante. Pero lo que no sabe Zwango es que una de las enfermeras ha visto en el piso el capuchón de una hipodérmica. Sí, de una jeringa. Y si algo tenían aquellas enfermeras era ser rigurosas. Una jeringa que se usaba, se tapaba y se disponía. Nunca dejarían un capuchón tirado. Eso significaba que Zwango había inyectado a esa mujer tal como lo había declarado, y también al otro, y aquello se va volviendo. Tienen una junta. Las enfermeras hablan con el médico en jefe muy severas. Algo está pasando y ese médico tiene que ver. Si el médico en jefe no atendía la petición de las enfermeras, irían a la policía. El médico en jefe les dice que no hace falta. Él mismo va a llamar a la autoridad y hace venir al jefe de la policía, que comienza por investigar el cuarto donde vive Zwango. Y oh sorpresa, encuentran una cantidad de tóxicos, jeringas, cosas allí sueltas, no sé cuánta porquería. Este tipo tenía un arsenal de venenos.
Obviamente las autoridades deciden arrestarlo. Pero al mismo tiempo que lo arrestan, él dice que eso es para su práctica, que él está fabricando cosas y es su pequeño laboratorio, que eso no es un delito. Contrata a un abogado muy bueno de por allá que interviene y logra liberarlo. Las autoridades sugieren que no regrese a Emnene, pero le permiten que esté en otro pequeño hospital en Empilo, en donde sigue ejerciendo. Mientras todo esto ocurre, finalmente las búsquedas de la policía llevan a que probablemente sí es un asesino, así que deciden arrestarlo de inmediato. Pero cuando van a buscarlo al hospital de Empilo, además de que ha dejado otras 2 o 3 personas muertas, ya no está. Ha huido. ¿Y sabe a dónde? A los Estados Unidos. Viaja de nuevo a Chicago, al aeropuerto O'Hare, pensando que quizá no lo están buscando, pensando que quizá no hay una orden de captura. No lo sé qué estaría pensando, pero cuando llega a migración inmediatamente lo arrestan. Y sí, es enviado a prisión por delitos federales. Falsos documentos, haber enviado documentos falsos por correo, haber enviado cables fraudulentos. Es un arresto administrativo prácticamente. Es como cuando detuvieron a Al Capone por evasión fiscal. Pero aquí el caso era mucho más preocupante. Porque este sujeto había ido dejando un rastro de muerte por todas partes. Había que buscarle evidencia o de lo contrario. Antes de que parpadearan los agentes federales, este tipo iba a estar libre. Así que deciden actuar pronto, y lo primero que hacen es solicitar permiso para exhumar los cadáveres de las personas muertas. Y logran recuperar evidencia de que fueron envenenados. Testimonios de personas que sobrevivieron, testimonios, las evidencias y algo verdaderamente grave. Al momento de ser arrestado tenía consigo un diario. Los agentes del FBI, al estudiar el diario, descubren que había anotaciones en las que literalmente hablaba de sus crímenes. Una de ellas decía algo así como que el dulce olor del homicidio en interiores. Necesito matar para sentirme vivo. Y cosas de ese estilo. Era evidencia clara. El estudio que se realizó de manera psicológica revelaba que este era un sujeto narcisista. En extremo. La afectación por una familia disfuncional, muchas cosas lo habían afectado. No era capaz de resistir el rechazo, no era capaz de procesar una reprensión, un regaño, algo. Cualquier cosa podía desatar en él este ímpetu de desquitarse con los demás. Era una reacción muy extraña. Lo peor de todo es que eso no es curable, eso era una característica de este tipo. Se presentan evidencias. Este hombre pensaba que iba a salir libre, realmente creía eso, puesto que resultaba difícil relacionarlo directamente con la muerte de aquellas personas. Pero esto sí se pudo comprobar. Algunas de las sustancias que fueron encontradas en su departamento coincidían con las encontradas en los restos humanos. También estaba el diario, los testimonios de personas que lo vieron, etcétera, etcétera, hasta que finalmente fue condenado a 3 cadenas perpetuas, sin libertad bajo fianza. Después de eso, fue condenado por una 4ª, y no se hizo más porque ya tenían suficiente. Pero al mismo tiempo, Zimbabue tiene una orden de extradición solicitada, de tal forma que si algún día saliera de Estados Unidos sería enviado a Zimbabue, en donde probablemente sería ejecutado. A día de hoy, sigue estando en prisión. Y algunos expertos analizan su caso y piensan que pudo haberle quitado la vida a unas 60 personas. Algunos otros piensan que son muchas más, porque no solamente tenía acceso a sus propios pacientes, sino a los pacientes de todo el hospital. Siendo un médico, podía subir y bajar, pasar por aquí, saludar, preguntar cómo estás e inyectarle cosas a la gente. A los paramédicos los envenenó, pero a los pacientes que iban en las ambulancias, solo él sabe si muchos de aquellos que murieron en la ambulancia habrían muerto porque los envenenó o porque no se podían salvar. Así que siempre ha habido muchas dudas. Algunos especulan que pudieran ser más de 200. No se puede saber en realidad. Sería falso declarar algo, salvo lo que los propios investigadores encontraron. Ya ve usted que a veces estos casos pueden ser impactantes. Buenas noches y que descansen en paz.